Hola, buen día para todos. Me presento, mi nombre es Cristian Gallón. Quisiera iniciar dando las gracias por hacerme partícipe de este proceso y manifestar esa conexión que sentí con el nombre de Pásate a Remoto. Realmente es cierto que le da como en el punto y logra transmitir una gran flexibilidad, capacidad de innovación y de poder atender de una manera muy concreta esas demandas contemporáneas que tiene el mercado de desarrollo profesional y laboral. De profesión soy psicólogo, cuento con una especialización en intervenciones psicosociales que me ha permitido conocer diferentes aristas, crecer en cosmovisión y abordar diferentes grupos poblacionales, tanto como proyectos de alto impacto desde lo educativo, el desarrollo personal, el coach y también proyectos de intervención social donde se logran valorar las características y las singularidades tanto de las personas como los diferentes contextos y hacer proyectos mucho más ajustados que logren ser deseables, logren ser viables y logren ser factibles también. Cuento con una especialización en pedagogía y docencia que me ha regalado los instrumentos tanto de evaluación, de flexibilización pedagógica y lúdica para formar un andamiaje vivo que permita que el participante sea ese protagonista y ese hacedor de conocimientos, ¿cierto? Donde se valore esa subjetividad, que luego esas verticalidades con las que llega cada participante logren decantar en una horizontalidad grupal que genere más cohesión dentro de los grupos, los talleres y todas las actividades que se logran hacer. De ahí surge una pasión por todas las metodologías activas, deeper learning, aprendizaje basado por proyectos, metodología Soleil, inclusive cómo combinar también con algunos elementos de agilismo empresarial como el design thinking, el human centered design, los objetivos SMART, que inclusive los utilizo mucho para elaborar indicadores, pero eso ya se los contaré después. Cuento con una maestría en gerencia para la innovación social, porque básicamente innovar es una de las cosas que más me apasiona y me ha permitido esta formación poder abordar tanto situaciones complejas, demandas del mercado, desde unos puntos completamente disruptivos que logren responder realmente a esas necesidades, pero de manera contextualizada, conociendo, empatizando, no únicamente con los beneficiarios, sino con todos los actores que articulan para así poder lograr que esas soluciones que se den puedan ser replicables y puedan ser sostenibles a largo plazo, ¿cierto? Es decir, que esos mismos actores que se involucran ahí sean quienes deben darle viabilidad y sostenibilidad a esas soluciones que se dan. Cuento con una maestría en educación que me ha permitido inclusive ahondar, digamos, con mucha más especificidad sobre las necesidades, la didáctica necesaria y la instrumentalización para generar procesos vivos de aprendizaje. Y por último, estoy terminando un doctorado en estudios sociales y educación, lo que ha dado como ese plus investigativo que realmente termina siendo muy valioso para el perfil. Bueno, dentro de todo eso, realmente como experiencia profesional, quiero destacar tres componentes. En mi último rol estuve como líder de innovación formativa de la Universidad CES. En este caso era el encargado de el diseño, la coordinación y la implementación de proyectos de intermediación laboral que corríamos para la caja de compensación Confama y Confenalco acá en Medellín, Antioquia, con programas como Creo, Ruta E, Camino al Autoempleo, en los que, digamos, mi rol era pensarme desde una manera muy creativa cómo poder abordar estas necesidades de la ciudadanía que postulaba para los subsidios de desempleo o que sencillamente querían mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. Entonces, desde cómo poder articular
todos, digamos, como todos esos componentes, desde la virtualidad, herramientas ABA, LMS, Kahoot, inclusive herramientas de inteligencia artificial para el mejoramiento de sus propios perfiles, del desarrollo, y no solamente eso, sino también para el fortalecimiento autoesquemático, como autoestima, autoconcepto, autoeficacia y autoimagen, que lograra desdibujar esos imaginarios de indefensión aprendida, que ellos lograran romper esos sesgos y esas barreras que limita su contexto o sencillamente, digamos, experiencias que nos encasillan en determinados componentes, para que lograran inclusive hacer un paso, bien sea a otros ámbitos profesionales, a volver a retomar estudios de nivel complementario superior, etcétera. Entonces, adicional de maquetar todos estos programas, tenía como labor entrenar a los mentores, que eran los encargados de dar estos programas, y hacer, digamos, como todo ese recorrido de supervisión. También tuve la oportunidad de desempeñarme como coordinador de psicopedagogos para el programa de Tecnoparque. Tecnoparque hace parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un programa a nivel nacional de educación gratuita, pero es completamente disruptivo porque se sale de la línea de formación para el trabajo y se enfoca en el emprendimiento, específicamente en la línea de CTI+I, ciencia, tecnología más innovación, que tenía como propósito detonar o incubar emprendimiento, ¿cierto? Entonces, en este caso, mi rol era poder generar esa interconexión con administraciones públicas, sistema empresarial, emprendedores, sector agro también, inclusive también captar desde los colegios y desde las diferentes empresas cómo las áreas de talento humano lograban ver el potencial e invertir para que nosotros lográramos refinar y mejorar todos estos productos o servicios que se quisieran maquetar o diseñar desde el emprendimiento, y mi rol era poder tomarlos, dárselos a los facilitadores, que eran los expertos en estas áreas del conocimiento, y yo flexibilizarlo a través de metodologías ágiles para que fueran un poco más digeribles o intuitivos para estas personas que se estaban postulando al beneficio. Y por último, estuve dentro del laboratorio de innovación de la Universidad de Antioquia, que buscaba generar procesos de regionalización, básicamente con los roles de habilidades de poder, que es un tema similar a un tipo de coach, ¿cierto? Donde buscábamos era fortalecer las habilidades blandas, ¿sí? Pero extrapoladas al campo laboral y al campo del desarrollo profesional, denominándolo así como habilidades de poder, ¿cierto? Entonces, para eso poder trabajar componentes como el liderazgo, tipos de liderazgo, transformacional, easy-fire, en fin, y también poder trabajar todas las competencias más valoradas dentro del sistema, digamos, laboral, que es el trabajo en equipo, la proactividad, poder ajustar sus habilidades acorde a las requisiciones de estos cargos y demás, ¿cierto? Entonces, para yo poder elaborar todo ese proceso, básicamente tenía 5 pasos que me permitían generar de manera estratégica esto. Entonces, el primero es una exploración inicial a través de un modelo DISC, donde yo puedo identificar carácter, temperamento, personalidad, esas habilidades, inclusive también aplicar un DOFA o FODA para poder mirar fortalezas, debilidades, y así acercarme un poco más a esos contextos específicos. Después, establecer cuáles son esas metas claras que se quieren alcanzar en su participación o con su ingreso a los diferentes programas, logrando así ajustar de manera más concreta o estrategias de motivación. Ejemplo, que para ellos lograr hacer más movilizadoras, y ahí
articulaba con técnicas como gamificación, ludificación, porque evidentemente todos funcionamos por algoritmos de recompensa, ¿cierto? Entonces, qué chévere, por ejemplo, poder darles categorías, digamos como maestro ingeniero o explorador, etcétera, y como nosotros íbamos desbloqueando ciertos logros, entonces eso también es otra habilidad que me caracteriza. Posteriormente creábamos un plan personalizado que lograra responder a las necesidades puntuales, bien sea mejorar habilidades personales, mejorar currículo, poder acceder a ofertas o conectar con plataformas, digamos, de manera más eficiente, mejorar habilidades inclusive hard skill como expresión verbal, corporalidad, kinestésica, oralidad, ¿cierto? Todo eso era muy importante, entonces para eso se hacía un plan personalizado, ¿cierto? Y ese plan personalizado lo que permitía era posteriormente elaborar un acompañamiento que nos diera a nosotros la posibilidad de retroalimentar con puntos específicos, trazables, de manera clara, que él sintiera un feedback completamente ajustado, ¿cierto? Y posteriormente, entonces, después de él haber adquirido todas estas habilidades y nosotros acompañarlo, lo que hacíamos era fomentar todas estas habilidades de responsabilidad y autogestión para que el proceso no dependiera únicamente de la intervención que nosotros teníamos en estos diferentes programas, sino que lograra hacerse responsable de su propio proceso, es decir, que ese proceso fuera autosostenible y replicable, o inclusive que él lograra poder catapultar a otras personas a través de ese fortalecimiento personal. Y finalmente lograrle celebrar sus logros a través del reconocimiento, certificados, inclusive mandábamos correos y mensajes por WhatsApp con esquelas, e-cards o sketch que permitían reconocer tanto los logros como las habilidades que eran más relevantes para esta persona. Entonces, digamos que estos 6 pasos son necesarios para poder diseñar un proyecto de acompañamiento o para crear un proceso de seguimiento dentro de un peer learning o un personal learning, ¿cierto? Y esto pues no tendría ningún sentido si no lográramos establecer unos indicadores que nos permitieran a nosotros como esa medición. Entonces, para eso he trabajado con muchos componentes. Inicialmente comencé con todo lo que tenían que ver con KPI. Los KPI, aunque eficientes, me parecen muy cuantificables, entonces da un marco demasiado hermético, y he tenido la posibilidad de acercarme a herramientas de agilismo empresarial que me han permitido flexibilizar un poco más y poder así, digamos, conectar entre un modelo holístico un poco más humano y cualitativo sin dejar de lado la cuantificación, que es muy importante para las organizaciones. Entonces, en este momento trabajo mucho de la mano de los OKR, precisamente porque esos resultados claves que se establecen dentro de esos OKR permiten una medición muy cercana. De ejemplo, aumentar el envío de hojas de vida o aumentar la participación en entrevistas, cuántas entrevistas va a lograr a participar, o aumentar sus ponencias o sus oratorias dentro del curso o su participación, y eso inclusive se puede medir, mejorar su expresión verbal o eliminar muletillas o redundancias, lograr un mejoramiento en términos de redacción y estructuración del currículo vital, aumentar, digamos, el mejoramiento en relación a la exposición de habilidades autoesquemáticas o habilidades sociales, prosociales, ¿cierto? Entonces, eso me parece muy interesante. Y cuando yo combino eso con todo el componente de los objetivos SMART, yo voy a lograr transitar por esos 5 pasos, es decir, voy a saber si eso es pues, la especificidad de ese logro, ejemplo, el número de hojas de vida que logra enviar, eso sería la parte más específica. Puedo también medirlo frente a la tasa de conversión en participación, por ejemplo, a entrevistas. Puedo saber si es alcanzable, es decir, en relación recurso y tiempo, si él logra poder alcanzar o apuntar a su objetivo. Y por último, si es relevante, es decir, si se ajusta a las necesidades
propiamente de esa persona y si lo logramos desarrollar en ese tiempo estipulado. Dentro de uno de los casos más significativos que logro recordar, ya para cerrar, porque sé que el video debe ser muy concreto, tuve la oportunidad de acompañar un chico, se llamaba Juan. Él tenía limitaciones auditivas, era sordomudo y únicamente dentro de este proceso de emprendimiento y mejoramiento del perfil, su padre, Genaro, logra entrar con él para hacerle únicamente como esa conexión como intérprete. Genaro, al participar de todos los módulos, es decir, comunicación, liderazgo, expresión verbal, mejoramiento del perfil, y todas las actividades que realmente, como yo digo, decantan esa individualidad, una horizontalidad grupal, termina conectándose de una manera completamente inspiradora con el programa y al final se vuelven su partner en el socio de su hijo para el emprendimiento que tenían, que era un emprendimiento relacionado con tecnología y el agro, como unos drones lograban poder, digamos, como fumigar unos campos de café, pero no solo esto, sino como él se transforma en líderes, logra cambiar inclusive esa mentalidad de otras personas que ya tenían una edad un poco más adulta y las vincula al programa. Y no solamente las vincula, sino que realmente logra que estas personas vuelvan a creer en la educación o en la formación como una posibilidad de mejoramiento, no únicamente para el campo profesional, sino también para sus vidas. Entonces realmente eso carga de propósito y eso hace que realmente yo crea en esto, no únicamente como una conexión laboral o un quehacer, sino como un propósito de vida. Porque yo siento que cuando nosotros logramos tocar a través del conocimiento a las personas y esas personas creen en nosotros o creen en ese conocimiento tecnificado y esa experiencia que compartimos, logramos generar cambios realmente visibles, medibles, sumamente significativos, y eso detona en la generación de propósitos o planes de vida. Como una persona vuelve a tener esa chispa, vuelve a tener esa inspiración. Entonces realmente esto para mí significa cambio y es una realidad completa de poder tocar vidas. Entonces espero que mi perfil sea de su completo interés, que pueda participar de manera activa o continuar en los siguientes procesos, y agradecer mucho el tiempo. Hasta luego. Que tengan un feliz día.